Hola chicas, bienvenidas a otro video. Hoy vamos a estar haciendo este look sencillo para otoño que ven aquí. Es el look que siempre acostumbro a hacer cuando solo tengo poco tiempo. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse. Y vámonos al tutorial y hoy voy a empezar con el rostro. Voy a tomar este primer de Fenty Beauty y lo voy a estar aplicando en todo el rostro, mayormente concentrándome en la zona T, o sea en el centro del rostro, porque es donde necesito matificar, y lo que usualmente me gusta hacer es presionar los primers en el rostro. No me gusta estar restregando muy fuerte porque hallo que eso me causa más textura. Ahora voy a estar aplicando una combinación de estas dos bases porque una es mate, la otra tiene un terminado satinado y prácticamente no quería que mi base se viera demasiado mate. La estoy distribuyendo por todo el rostro y estoy usando esta brocha porque encuentro que es mucho más rápida cuando estoy apurada, y voy a estar dando toquecitos para no perder demasiada cobertura porque la necesito, sobre todo donde tengo acné. Lo próximo sería corrector y voy a estar aplicando este de Too Faced en el centro de mi rostro, debajo de mis ojos, por el centro de mi nariz. Ustedes ya saben, como siempre lo hago. Y con una brocha lo voy a estar distribuyendo porque quiero un terminado un poco más natural. Y como me siento un poco seca la cara hoy, voy a estar aplicando un poco de sellador antes de aplicar polvo. El polvo que voy a estar usando, es el de Beauty Bakery, que se llama Flower Powder, y lo voy a aplicar primeramente con una brocha debajo de mis ojos y en el centro de mi rostro, que es donde produzco casi siempre la mayoría de aceites. Luego con una brocha más grande voy a estar aplicando otro poco por todo mi rostro para sellarlo. Para broncear voy a estar usando este Press Powder Duo de Colourpop con Alexis Ren. Este es un poco viejito ya, pero el color es bastante cálido, así que me gusta mucho usarlo en otoño. Ahora, de esta paleta de Tarte voy a estar usando el color del centro, que es un poco más gris, para contornear un poco mis mejillas, y solamente voy a estar aplicando un poquito y difuminando. Es solamente para dar más definición a mis mejillas. Y luego con el bronceador más cálido de esa misma paleta voy a estar definiendo mi cuenca, lo que quiere decir que lo voy a estar distribuyendo por toda la cuenca de mi ojo sin ninguna precisión, solo para traer un poco más de calidez a esa región. Voy a usar este otro color que es un poco más oscuro, para traer un poco más de definición a la V externa de mi ojo y a mi cuenca. Voy a concentrar el color en la V externa, y cuando quede muy poco en la brocha lo voy a distribuir solamente un poco por la cuenca. Voy a aplicar el color más claro de la paleta con una esponja debajo de mis ojos para traer un poco más de, vamos a decir, claridad a esa zona. Y voy a estar usando el otro color más claro, o sea, el del medio, en el párpado. Esto hace que mis ojos se vean un poco más abiertos. Luego apliqué un poco del bronceador cálido de la paleta de Tarte en mi línea de pestañas inferior y estamos listos para el highlighter. Y voy a estar primero usando este polvo de Milani que yo siempre uso como highlighter para resaltar todos los puntos altos de mi rostro y de mis ojos. Así que me van a ver aplicándolo en el hueso de la mejilla, en la nariz, o sea en el tabique, en el hueso de la ceja, en el lagrimal. Y luego voy a tomar esta paleta de Tarte también. Hoy es el día de las paletas de Tarte, pero voy a agregar un poco de color a mis mejillas, y como quiero darle un toque diferente a mi highlighter, agarré este kit de Anastasia Beverly Hills y estoy agarrando el que tiene un tono más como verde.
No sé, en mi opinión se ve bastante bonito para el otoño. Como último detalle voy a estar agregando un color rojo oscuro a mis labios, porque me parece que se ve precioso en el otoño también. Y eso sería todo, sellar el rostro y así queda el look terminado. No olviden suscribirse y espero verlas en mi próximo video. Las quiero, bye.